Bueno, pues ahí está la musiquita porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos, más que menos de fenómenos paranormales. ¿Y a quién trajimos? Pues trajimos al gurú de todo esto porque yo le puse hace muchos años, hermano mío de la vida, entre paréntesis, doctor en arquitectura. Milton, el de los usos sin fin. Milton González, arquitecto. Con Milton puedes hablar de Feng Shui, de grafología, de lo que tú quieras. Entonces yo me lo traigo para acá de vez en cuando. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de fenómenos paranormales. ¿Cree usted en fantasmas, en cosas extrañas, que si le ha salido por ahí usted no sabe qué es lo que es, de dónde salió, o simplemente usted no cree en nada de esas cosas? Pues Milton tiene algunos cuentos, algunas teorías que va a compartir con nosotros. Estamos saliendo ya en Mundo UR, regiones, estamos saliendo en vivo. También yo estoy grabando para salir en mi Instagram, @JulioTorrens, mi Instagram, @JulioTorrens, y en mi YouTube, Julio Torrens 1. Así que ya lo saben. Bien, vamos a ponchar aquí a Mil. Ahí está en su resplandor. Tenéis unos fantasmitas alrededor que te lo estoy viendo. No, esos son los asistentes, los asistentes. Los asistentes. Los asistentes. Milton, me alegra mucho, mi hermano querido, verte de nuevo y estás invitado de por vida. Inclusive estamos pagando cestatica, la gente, los invitados que vienen casi todos los días. Con todos los programas que he venido, ya tengo un pasaje. Te debo unos cuantos. Ya tengo un pasaje aéreo. Te debo para que sepáis. Bueno, hermano querido, fenómenos paranormales. Primero vamos a definir lo que es fenómeno paranormal. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Julio, de nuevo. Como te digo cariñosamente, el amigo Julín. Así es. De toda la vida. Bueno, en primer lugar, hay que definir qué es parapsicología. Porque es la ciencia que estudia los fenómenos paranormales. Entonces, la psicología estudia, de manera muy sencilla, la conducta del ser humano. Eso es lo que estudia la psicología. Pero cuando tú hablas de parapsicología, habla de una ciencia o pseudociencia, en muchos países es pseudociencia y en otros países es ciencia, porque todavía no ha sido aceptada, después de 100 años, no ha sido aceptada totalmente como ciencia. Entonces, es una ciencia complementaria de la psicología, pero estudia los fenómenos paranormales, es decir, los fenómenos que, como dice la palabra, paranormales, que paralelo a los que se perciben con los 5 sentidos. Esos son los fenómenos normales, que son vista, oído, gusto, olfato y tacto. Lo que tú percibes con los 5 sentidos tradicionales, eso lo estudia la psicología como conducta humana. Pero cuando a la conducta humana se le presentan ciertos acontecimientos, ciertos fenómenos que no son percibidos con esos 5 sentidos tradicionales, entonces cae en el campo de la parapsicología. Y ese término se acuñó en el año 1889. Fíjate lo antigua que es. Y sin embargo todavía hay países que no la aceptan como ciencia, sino como pseudociencia, porque todavía hay mecanismos que no tienen explicación científica tradicional. Gracias a Dios, ahora con la cuántica, que es la ciencia de moda en el siglo XXI, sí podemos demostrar muchos fenómenos que en el siglo pasado, cuando uno iba a dar una charla, yo me acuerdo cuando iba a dar una charla, iba a hablar, la gente se reía mucho y se burlaba mucho de uno, lo llamaban loco o brujo, porque no creían en esto. Ahora es que existen tantos científicos, defensores de la cuántica, y que han demostrado que todo es energía, ahora nada es imposible. Desde un holograma que a ti te hacen, y tú te estás viendo ahorita aquí, enfrente de mí, en tercera dimensión, puede una persona con un holograma tenerte en California, en Estados Unidos. Y la gente dice, bueno, ¿cómo es que Julio está en 2 sitios al mismo tiempo? Eso es correcto, ¿no? Ok, pero eso es ahorita con la técnica actual. Pero antes sucedía de manera normal porque era un don, una capacidad que la persona traía. Entonces, estos fenómenos paranormales son muy diversos, muy diversos. Vamos a empezar a decir a las personas los más conocidos, que seguramente algunos de los que nos están viendo o nos están oyendo. O nos van a ver, porque pasé muchas invitaciones y estoy seguro que nos van a ver. Telepatía es el primer fenómeno paranormal que a la gente le gusta averiguar. Clarividencia, clariaudiencia, premonición, levitación.
que tú te levantas de la silla, de la cama o del piso si estás parado. Mediunidad, es decir, la persona que entra en trance y canaliza seres o espíritus de otra dimensión. Psicografía o escritura automática, una persona que bajo estado de trance hipnótico o bajo de trance que se incorpora un ser que le dicta lo que escribe, con los ojos cerrados te llena varias hojas y te escribe cualquier documento o mensaje que le llegan. Incluso hay personas muy famosas, que ya las voy a nombrar, como médicos famosos que han existido en la humanidad, que hacían las recetas por psicografía. Cerraban los ojos, se concentraban y empezaban a escribir, y habían unos seres de otra dimensión, que llamamos espíritus, que le dictaban la receta, y el paciente se iba con la receta dictada por el médico, y el médico ni se acordaba. Y estoy hablando nada menos y nada más que el famoso célebre médico y parapsicólogo Edgar Cayce, norteamericano, llamado el psíquico soñador, porque la mayoría de las recetas y de las soluciones a los pacientes se las daba al otro día, porque cuando dormía en la noche, en el inconsciente archivaba todas las soluciones, y en la mañana se levantaba y empezaba a escribir: Julio Torrén tiene gripe, ta. Luis Cabrita tiene tal cosa. Milton González tiene tal cosa. En los sueños se le ocurría todo. En el sueño se le llegaban los mensajes y se los entregaba a los pacientes. Todavía la fundación Edgar Cayce existe, porque sus hijos y otros amigos médicos crearon una fundación, y todavía existe como hospital y como fundación de investigación, porque todas sus recetas quedaron para la posteridad. Y estamos hablando de comienzo del siglo pasado, o sea, hace 100 años. Entonces hay muchos fenómenos, como lo que te nombré, que no tienen explicación bajo la ciencia tradicional. O sea, ¿cómo te explicas tú que, por ejemplo, en telepatía significa tele, que significa el prefijo distancia? Tú dices televisor. ¿Qué es un televisor? Un aparato que yo veo a cierta distancia, pero eso se llama visión a distancia. Televisor. Telepatía es una comunicación en donde no intervienen los sentidos tradicionales. Si nos están viendo, no intervienen los gestos manuales, los gestos corporales, ni la voz, el oído sonoro, sino que existe la transmisión de pensamiento a través de la energía cuántica que yo te transmito desde mi cerebro a tu cerebro, y tú percibes lo que yo te quiero decir. Independientemente de la distancia donde esté, lo podemos hacer en esta distancia que estamos, a 1,5 metros, o a 2 metros, o a kilómetros de distancia. Tú me dices a mí ahorita: tengo una persona, tu hija, está en Estados Unidos, y yo quiero que tú le envíes un mensaje a mi hija que ahorita tiene un problema de asma. Tú me das el nombre completo de tu hija, yo me concentro, me relajo, tú le dices a ella que se relaje, que se siente, que se acueste, que esté relajada, para que su mente no se desconcentre, no se disperse, y entonces hacemos un trance de comunicación, y yo me concentro en su mente y ella en mi mente. Tú tienes que decirle: voy a hacer un experimento contigo, y los dos nos conectamos. Ahora, perdón, tú me estás diciendo que eso lo puedes hacer tú. No, yo lo he hecho en ocasiones. No te puedo garantizar que siempre lo hago. Ya, okay. Pero sí lo he hecho en ocasiones. Incluso una vez lo hice con una amiga, hija de una amiga, que estoy hablando, un ejemplo que di, que fue un ataque de asma que le dio a una hija de una amiga en Fort Lauderdale. Y mi amiga, eso hace muchos años, y mi amiga me llama desesperada, porque yo le hacía terapia a la hija antes de irse a Estados Unidos, aquí presencial. Estamos hablando hace más o menos unos 20 años. Entonces viene ella, está aquí, su hija la llama y le dice: me estoy ahogando, me va a llevar fulano, su esposo, al hospital. Ella me llama a mí y me dice: Milton, mi hija está en asma, en ataque de asma, y se está ahogando. Yo quiero que le haga un Reiki a distancia, Reiki, que es el otro que nosotros hemos conversado desde la televisora cuando hacíamos aquellos programas de noche. Define lo que es Reiki, por favor. Reiki es un método japonés que significa energía universal, que es sanación a través de las manos, de la imposición de manos. Pero se puede hacer presencial o a distancia, sí. Entonces yo le empecé a hacer los símbolos Reiki, que son unos símbolos y unos rituales, y además de eso, telepáticamente comencé a enviarle
algunos pensamientos, algunos decretos. Ella tenía que saber que tú estabas haciendo eso. La madre le dijo sí, porque ella Ok. le pidió a la mamá que Ya. me buscara, porque yo Ok. la calmaba aquí. Ella creía en eso. Sí, señor. Ok. Pero independientemente de que tú creas o no creas, igualito te va a llegar el mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Que vino la hija, se calmó, se sentó en la espera de la emergencia, le pusieron un suero y una cuestión de, tú sabes, ¿cómo llaman esto? Esteroides, Ujú. para que no le diera un edema de glotis, se le cerrara la glotis, y yo empecé a hacerle el reiki y luego telepáticamente empecé a enviarle decreto de sanación. Inmediatamente la muchacha comenzó a cambiar de color, comenzó a ponerse otra vez el color normal, su respiración se comenzó a calmar, y viene el esposo y llama a la suegra, que es mi amiga, su mamá que está aquí, y le dice: suegra, fulana de tal, ya está bien. Y todavía el suero no había pasado ni siquiera No la había mitad pasado. de la botella. Entonces la madre dice: ese es Milton, ese es Milton. Entonces ella me llama y me dice: Milton, estoy en pleno proceso, déjame tranquilito, no me moleste, tranquilo. A la media hora salió de la clínica. Bueno, yo tengo varias experiencias y te estaba contando una ahorita antes de comenzar el programa que me ocurrió este sábado apenas, antes de ayer, con una persona que le hicieron una regresión y yo descubrí, antes que la persona le hiciera la terapia, le dije a la hermana que estaba a mi lado, y a lo mejor el terapeuta que hizo la regresión nos está escuchando, porque vive aquí cerca, y yo le dije el afiche y le di la información. A lo mejor Gastón nos está escuchando, Gastón Esteban, y yo le fui diciendo a ella lo que iba a ocurrir. Y claro, mi amigo sabe que yo soy terapeuta igual que él y que yo leo el lenguaje corporal, la posición, la mirada, la respiración, los tics nerviosos que tú puedas tener, y yo voy confabulando una especie de cuadro, resumen, y yo digo más o menos por dónde van, como dicen por allí, por dónde van los tiros. ¿Por dónde van los tiros? Ajá, entonces, bueno, la telepatía es transmisión de pensamiento a distancia. O sea, cuando uno ve esta cuestión de los circos, que la muchacha se pone al lado de un espectador y le adivina el número de un billete, por ejemplo, ¿eso es real? Sí, es real, es real, es real. Ahora, tiene que tener ambos unos dones extraordinarios, porque deben haber, pregunto, deben haber nacido con eso o se puede adquirir bajo un entrenamiento. No, hay las dos cosas. Tú puedes nacer con ciertos dones y irlo desarrollando con la práctica y el estudio a lo largo de tu vida, y también lo puedes adquirir bajo estudio. Yo, por ejemplo, tengo unos dones que heredé, que traje conmigo, pero yo también estudié parapsicología en un instituto que hubo aquí hace muchos años, hace más de 20 años, ACICER, que era Asociación Civil para la Investigación del Ser. Yo estudié parapsicología con un maestro, el licenciado Jesús Arandia, y yo me formé, y además de eso he seguido estudiando, porque tú sabes que siempre he sido un investigador. Claro, claro. Y me he ido perfeccionando en varias cosas. Por ejemplo, si tú haces ejercicio, que sé que tú haces ejercicio, tú vas desarrollando cada día tu estructura muscular. Igual pasa con la mente. Si yo quiero practicar la telepatía o la premonición, es decir, practicar todos los días un estado de relajación bajo meditación, bajo respiración, de cómo adivinar sucesos que van en un futuro a acontecer. Entonces tú me dices: Milton, ¿cómo es eso? Bueno, yo te digo que la semana que viene va a caer en Maracaibo una lluvia tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no vas a poder venir a hacer el programa el día miércoles 30, el miércoles 29. Eso es un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo que no necesariamente es verdad. No es verdad. No, yo para prepararme para venir o no venir. Si los sueños, yo te lo digo, porque la mayoría de mis sueños se cumplen. Entonces, yo tengo uno de los dones que tengo son los sueños premonitorios. Por ejemplo, el del ave de Vargas, yo se lo comenté a una vecina. ¿En serio? En la madrugada, cuando me levanto a las 5 de la mañana a trotar, en esa época tú sabes que yo estaba en pleno entrenamiento, y yo veo a mi vecina regando al lado de mi casa, y me la acerco a la cerca antes de comenzar a correr y le digo: Zoraida, soñé esto, que ocurrió
por allá por el centro, unas montañas que se venían agua abajo y la gente desnuda y no sé qué cosa, y yo me vi desnudo. Y dice ella, Milton, eso debe ser de tú, lo que eres, de tus cosas que tú haces. Ella viene, eso fue a las 5 de la mañana, ella viene como a las 7, si tú recuerdas, antes era mi costumbre de que todas las mañanitas, todos los canales de televisión tenían un noticiero. Todas las mañanas a las 7 todo el mundo veía el noticiero antes de ir al trabajo. Y lo primero que se encuentra ella es que están encadenadas todas las televisoras narrando el desastre de Vargas. Viene y me toca al portón a esa hora, a las 7, y me dice, mira, están pasando por televisión. Yo no me había dado cuenta, yo me estaba bañando para ir a la universidad a dar clases. Tú sabes que yo daba clases en la universidad. Claro. Entonces yo me estaba preparando porque ya me iba para la clase. Y me dice ella, están pasando, hubo un desastre, muchacho allá en Vargas, está inundado, desapareció la ciudad. Y digo yo, no puede ser. Bueno, yo he tenido varios sueños de varias cosas que han sucedido, igual que tengo, por ejemplo, la clarividencia, las personas que ven lo que llaman fantasmas, espíritus, muertos, desencarnados, como tú lo quieras llamar. Los medium tienen, te lo pregunto por lo siguiente, obviamente todos quisiéramos, o todos queremos, comunicarnos con nuestros seres queridos que ya han pasado a otro plano. Correcto. Ahora, unos creen en eso, otros no creen en eso. Yo estoy en esa transición que no sé si existe o no existe. Obviamente, perdí a mi padre, por ejemplo, hace unos 3 años. Y sí me pasaba por la mente, ¿cómo será aquello? Mi papá, con lo echador de broma que era, yo heredé de él todo. ¿Cómo será el viejo mío del otro lado? Pero te planteo esto por lo siguiente. Los famosos medium nacen con esa cualidad, esa característica de transmitir o de comunicarse con el más allá, o todo el mundo lo puede hacer. Los grandes medios que ha tenido la humanidad, y te voy a nombrar varios que sí son serios y que históricamente han escrito libros y han dejado huellas y han sido estudiados por la ciencia, nacen con eso. Pero también hay medios que van desarrollando a determinada etapa de la vida. Por ejemplo, tú puedes nacer y no manifestar ese don, niño. Pero resulta que a los 14, 15 años, en plena adolescencia, un día, en plena clase, en el aula de clase, haciendo un examen, te empiezan a llegar unos mensajes y te empiezan a llegar las respuestas de las preguntas del examen. Y tú dices, pero si yo no estudié nada para este examen, ¿y cómo es esto que a mí me están dictando las respuestas? Oye, qué lástima que a mí nunca me pasó eso, pero... Bueno, a mí sí me ocurrió. ¿Verdad, sí? Y en un colegio católico, que eso me cuesta casi que me voten. Me votaron de todas maneras al final de 5º año, pero me volvieron a meter, gracias a Dios. Y puedo nombrarlo, el Colegio San Vicente de Paúl, católico, y en esa época, en los 70, esto era un crimen, hablar de esto, era satánico. O sea, los fantasmas te estaban diciendo la respuesta. Yo hacía los exámenes de psicología en 4º año de bachillerato en San Vicente de Paúl, bajo estado de psicografía, bajo estado de escritura automática. Y si hay algún amigo que es común a los dos, que te está tratando ahorita médicamente, no sé si lo puedo decir. Claro. El doctor Eber Villalobos. Eber estudió conmigo y él sabía que yo era el famoso loco Milton. Entonces yo me sentaba y cuando la gente iba a comenzar un examen, que todo el mundo, pásame la chuleta aquí. Y yo lo que estaba era respirando profundo, porque ya yo en esa época hacía metafísica y hacía yoga. Y yo lo que estaba era tratando de serenar la mente, porque a mí me llegaban los mensajes de psicología. Me llegaban las respuestas en los exámenes de psicología, me llegaban las respuestas por psicografía. Entonces yo respondía a los exámenes, yo entregaba los exámenes en media hora, y el profesor era un sacerdote. Imagínate tú, lo que llamamos un cura. Entonces, pero esos mensajes te llegaban ¿de dónde? Me llegaban de informaciones de psiquiatras que habían existido y escrito libros que mi padre tenía en la biblioteca de mi casa y yo nunca había leído. Y el profesor se quedaba asombrado porque las respuestas no eran del libro de Ignacio Burr, que era el libro de texto que se usaba en psicología de 4º año de bachillerato. Yo respondía con textos de médicos, de psiquiatras. Entonces, una vez, el primer examen, el profesor me dice, en el recreo, que me quedara solo con él. Y yo digo, me rasparon. Me rasparon. Además que el profesor era muy fregado. No le pasaba a nadie. Entonces, viene y me dice, ¿de dónde
por cierto canario, me dice, mi amigo, ¿de dónde sacó usted esa respuesta? Y yo le digo, ¿por qué, profe? Porque yo no he encontrado una respuesta tan profunda y eso no está en el libro de texto. Y te digo la verdad, que yo no me acordaba qué había respondido. Me daba pena decirle que yo no me acordaba lo que había respondido. Y se me ocurrió decirle porque yo soy loco Milton. Y yo vengo y le digo, profesor, yo no me acuerdo lo que escribí. Muéstrame el examen a ver qué escribí. Y cuando yo le digo que no me acuerdo, él dudó si era verdad o era mentira que yo había respondido. Bien. Me volvió a hacer otra pregunta y le volví a responder bien. ¿Sabe lo que me dijo? Eran 3 exámenes. Tú sabes que eran 3 periodos que se hacían 3 exámenes en bachillerato. Sí. Los otros exámenes no me los dejó presentar. ¿Por qué? Era un peligro tener una persona que escribía las respuestas correctas automáticamente. Entonces yo no presenté los otros exámenes y pasé la materia con 20. Psicología en bachillerato en San Vicente de Paúl. O sea, el tipo estaba convencido de que tú te comunicabas con los fantasmas y los fantasmas te estaban diciendo las no cosas. supo cómo me llegó la respuesta. Yo simplemente le dije, bueno, profe, yo tengo libros que tiene mi papá de psicología y de psiquiatría y yo estudio por allí. Yo no podía decirle a él que me había llegado por escritura automática, porque si le digo que me llegaba por escritura automática, que ya yo en ese entonces la estudiaba, porque yo estudiaba los libros de Cándido Xavier, el famoso medium brasileño Chico Xavier, que ese medium es real. Edgar Cayce es un medio real, que han sido comprobados por la ciencia sus aciertos, su legado. Y hay varios medios que te puedo decir. ¿Tú te acuerdas de aquel famoso medio judío que vino en los años 70 a Venevisión en Caracas, Uri Geller? Claro, bueno, que doblaba cuchara. Él hacía un fenómeno que vamos a explicar en la próxima entrevista, porque sí. ya esto se terminó. Lamentablemente, Milton González. Yo pensé que era el otro negro. ¿No? Esto no, aquí hay nada más que hay un solo negro. Yo no soy. No, exacto. La semana que viene seguimos contigo, porque esto te lo voy a decir porque hoy en día, sobre todo con este rollo de las elecciones, que no te pregunté quién iba a ganar y tampoco lo vas a decir, todos estamos en un plano bastante confuso, bastante, hay una incertidumbre, hay un nerviosismo, la gente no está concentrada en exactamente qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que va a pasar. Entonces, debemos darle un mensaje, que ese mensaje lo vas a decir tú la semana que viene, sobre qué puede pasar y cómo debemos comportarnos. Milton, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, bueno, estoy en las redes, en Instagram estoy como Milton González Fernández, que es mi nombre completo. En el canal de YouTube, canal se llama Solarium, ese es mi canal esotérico, y mi número telefónico de WhatsApp 0412 079 2098. González estuvo con nosotros, primera parte. La semana que viene volveremos con este interesante y para algunos increíbles el mundo de la parapsicología, de los fenómenos paranormales, y saquemos nuestras propias conclusiones. Milton González volverá. Sigue la música y ya regresamos.